entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio es calcular el volumen del sólido que se genera al rotar una región que va a estar limitada por las siguientes curvas, ¿listo? Entonces, una región que va a estar limitada por y igual a x al cuadrado y y igual a 1 más x menos x al cuadrado. Ahí se ve más o menos x al cuadrado. Y se pone a rotar alrededor del eje x, pues de la recta x igual a menos 3. Bueno, ahí más o menos queda. Excelente, entonces necesitamos hallar el volumen de este sólido que se pone a rotar o a girar alrededor de la recta x igual a menos 3 y que está acotada esa región por estas dos curvas. No sé, ¿qué se les ocurre de primero? Por ejemplo, ver la sección plana que se pueda generar con estas dos curvas. Si acá tomáramos un plano, en un momentito. Plano. Tenemos un plano plano entonces tenemos el plano XY y vamos a ver cómo se podría dibujar la primera curva. ¿Qué sería lo inicial? Por ejemplo, ya que tenemos estas dos curvas con las que se va a acotar nuestra región, pues lo ideal sería primero, por ejemplo, igualar y igual a y. O sea, igualar estas dos. Y ver en qué punto se van a cortar las dos curvas. Ellas deben tener unos puntos en común. Pues acá podemos ver que son parábolas, ¿cierto? Una con signo negativo y otra con signo positivo. Por ende, una va a estar cóncava hacia abajo y la otra va a estar cóncava hacia arriba. ¿Listo? Siendo así, pues igualémoslas y veamos los puntos en común que tienen ellos. ¿Listo? Como el conjunto de puntos. Entonces tenemos x al cuadrado igual a 1 más x menos x al cuadrado. Bueno, ahí tengan un poquito de paciencia porque soy nueva manejando esta tablet. Entonces, listo, normal. Vamos a ver, vamos a organizar la ecuación. X al cuadrado más x al cuadrado, igualándola a 1, menos x menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Muy bien. Luego veamos que tenemos 2x al cuadrado menos x más menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Todos sabemos resolver esto. Podemos utilizar la fórmula del estudiante o si tienen algún otro método de factorización lo pueden utilizar, pero pues no lo voy a hacer acá porque ya es algo como que deberíamos saber. Y nos salen dos soluciones, ¿cierto? La primera solución nos va a salir con x igual a menos 1,5. ¿Sí? Les dejo la tareita para que lo verifiquen. Y el otro x nos va a salir x igual a 1. ¿Listo?
Entonces hasta acá no he hecho nada nuevo, simplemente estoy viendo los puntos donde se van a cortar esas dos curvas, listo. Y estos dos puntos yo los puedo evaluar en cualquiera de estas dos curvas para ver el punto de corte con respecto al eje Y. Entonces, bueno, pues es más fácil evaluarlo en y igual a x al cuadrado que en esta otra curva. Entonces voy a evaluarlo en este por pura simplicidad. Y tendríamos y de menos un medio, evaluar los dos puntos en ese. Es igual a un cuarto, ¿sí o no? Y y de 1 es igual a 1, ¿sí o no? Entonces vamos a tener dos puntos. El primer punto que lo podemos llamar P sub 0. Hola. Hola. ¿Alguien me habló? Bueno, supongo que no. Cualquier cosita me dice. Más fácil si me hablan porque no veo el chat. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando bien? ¿O ha pasado algo raro? Sí, se escucha bien. Listo, excelente. Desde el punto P sub 0 va a ser, cojamos este, entonces va a ser la coordenada menos un medio, coma un cuarto. Y P sub 1 es igual a 1,1. ¿Sí o no? Excelente, entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una determinada partición de los ejes y grafiquemos esos dos puntos. Que es muy importante, primero hacer la sección plana del sólido que se va a rotar y luego intentamos hacer el sólido como tal y ver más o menos cómo se va a comportar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hallar de primeritas el área, por ejemplo, del sólido, y va a ser mucho más fácil calcular el volumen, viéndolo desde la sección plana, ¿listo? Y por eso es que quiero hacer este dibujo, porque creo que es bastante útil. Muy bien, entonces, hagamos una breve división. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y por acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Creo que no necesitamos más. Entonces vamos a tener, ay, bueno, esto nos va a quedar demasiado pequeño. Listo, entonces... Entonces vamos a tener, pongamos acá el 1, pongamos por acá el 1, y en vez de esto igual a 3. Ay, Dios, se borró todo. Bueno, no, vamos a hacer otro, que quede mejor. Listo, entonces sacamos de nuevo el plano y vamos a marcar los puntos 1,1. Listo. Entonces, marquemos por acá el 1, más o menos aproximadamente por acá, y el 1 va a ser este puntito, ¿sí o no? Y vamos a tener el otro que es correspondiente a menos 0,5. Voy a volver a ponerles por acá los puntos. P sub 0 igual a menos un medio, coma un cuarto, ¿sí o no? Y el otro que era P sub 1 igual a 1,1. Entonces este va a ser el punto P sub 0. Y por acá vamos a tener, si este es 1, vamos a graficar, este va a ser menos 1, este va a ser menos
0.5 y el otro va a ser un cuarto, o sea, más o menos por acá. Sí, más o menos. Entonces vamos a tener un punto aquí y este va a ser P sub 1. Listo, ya tenemos los dos puntos. Y sabemos que nuestra primera parábola, que la recordemos, pongámosla por acá, igual a x al cuadrado, y la otra era y igual a 1 más x menos x al cuadrado. Esta va a ser nuestra parábola positiva. Y si se dan cuenta, va a pasar por los puntos, va a pasar por el origen 0, 0. Va a pasar por el origen, va a pasar por el, o sea, va a tener de centro el punto 0, 0. Porque no tenemos nada que acompañe a la x, no tenemos nada que acompañe a la y. Entonces, pues por simple deducción, sabemos que va a pasar por el punto 0, 0. O sea que esta parábola, voy a pintarla de color rojo, va a pasar. No, muchachos, manejar esto sí es muy maluco. Es mejor hacerlo presencial. Listo. Eso. Y el otro. Muy bien. Bueno, supongamos que está bien. Listo. Está un poquito desfasada. Entonces pongamos a P1. Muy bien. Y luego, para hallar por dónde va a pasar la otra curva, lo único que debemos hacer es utilizar la ecuación de la parábola, ¿cierto? La ecuación de la parábola, para que no la recuerde, es x menos h al cuadrado igual a más menos 4 de y menos k, ¿sí o no? Donde el centro está compuesto por h como k. Entonces miren que esta ecuación la podemos llevar aproximadamente a esa forma. ¿Cómo? Despejemos x al cuadrado. Entonces despejemos x al cuadrado de esta ecuación. Y tendríamos, vamos a tener 1 más x menos y. Y como necesitamos una forma como de diferencia de cuadrados, entonces, o de forma de trinomio cuadrado perfecto, vamos a utilizar el despeje también de x. Entonces vamos a utilizar x al cuadrado menos x para separar las variables, x y y, 1 menos y. Listo. Entonces aquí podemos utilizar la completación de cuadrados. ¿Cómo es? Coger el término que acompaña a la x, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces es x al cuadrado menos x, el término que acompaña a la x es 1, dividido entre 2 da 1 medio. Como va con un menos, elevado al cuadrado me da más 1 cuarto, ¿sí o no? Más 1 cuarto. Pero como lo sumo a este lado, debo sumarlo al otro lado también. Entonces 1 menos y más 1 cuarto. Hasta ahí todo va bien. No he hecho mayor cosa. ¿Vamos bien o no vamos bien? Excelente, veo que sí. El silencio otorga. No, mentira, no, pues la idea es que conversen. Bueno, entonces, como ya completé el cuadrado, ven que ya puedo simplemente
organizarlo como lo necesito. Ya tengo en este caso el H, ¿sí? El H ya lo tengo. ¿Cuál va a ser? H va a ser igual a 1/2. Y K va a ser igual a 5/4. ¿Por qué? Porque necesitamos que la Y quede positiva. Entonces, ¿yo qué hago acá? Saco el menos de esta partecita. Menos 5/4. Siempre el centro H, K está compuesto por el H y K en la ecuación general de la parábola, pero con signo opuesto. Entonces, queda de esta forma. 5/4. Por ende, ya vamos a tener el vértice de la siguiente parábola. Eso, vértice. Entonces, el vértice va a ser 1/2, más o menos por acá. Entonces, 1/2. Y se va a subir hasta 5/4. 5/4 es aproximadamente casi que 1.25. 1.2. Bueno, entonces digamos que es más o menos por acá. Eso. Muy bien, ahí tenemos el otro vértice y tiene que pasar por los puntos. Entonces, ¿yo cómo lo dibujo? Pongámoslo de color amarillo. No sé si pongamos que esto se ve bonito. Y quedaría de esta forma. No, vea pues. Igual esto no importa. Lo más importante, supongan que esto es súper cóncavo, súper bonito, no tiene ningún punto de inflexión, que esto pareciera que tuviera un punto de inflexión, pero no. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área? Nuestra área, me gustan los colores, entonces vamos a ponerlo en moradito. Esta sería el área, mira. Esto. Ese es el área. Y está gobernada por dos curvas. ¿Cuáles? Esta, la voy a poner en amarillo, y la roja, que va a ser esta. Muy bien. Luego, ¿qué prosigue? Entonces, aquí podríamos de una vez calcular el volumen. Uno puede calcular el volumen porque vas a ver más o menos cómo es el área. Pero aquí, bueno, otra cosa importante, ¿qué método pensarían ustedes que utilizaríamos? Recuerden que la recta con la que vamos a girar, la recta en la que vamos a girar va a ser más o menos, pongamos que por acá es -3. Esta va a ser la recta en la que nos vamos a mover. Esta va a ser la recta en la que vamos a girar nuestro sólido. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque eso nos va a determinar qué método utilizar. ¿Qué método se les ocurre? Recuerden que podemos tener 3 principalmente. Aunque el de disco y arandela se puede simplificar en uno, pues va a depender básicamente del ejercicio. O el de cilindro, el de capas cilíndricas. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Cuál dirían ustedes que podría ser el más asertivo utilizar en este caso? Bueno, una pista. Tenemos 3 métodos. Bueno, 2 métodos. Yo los separo en 2 métodos. Entonces vamos a tener, voy a pasar acá otra hojita y ahorita me devuelvo. Tenemos 3 métodos. Uno que va a ser el de discos y arandelas. Existen reglas mnemotécnicas para todo. Entonces aquí vamos a tener también una regla que recordar, y es cómo nos dan a nosotros en el problema el dato de hacia dónde gira y cómo yo pienso que se puede sacar el diferencial. Si se dan cuenta,
vayamos a la hojita anterior, el diferencial que sacaríamos acá sería vertical o horizontal. ¿Qué piensan ustedes? Tiene que ser vertical para que tome las dos funciones, ¿no? Exactamente, debe ser vertical, porque si no, digamos yo tomo un diferencial acá horizontal. Desde aquí voy a tomar las dos funciones. Sí, ustedes dirán, ah, está tomando las dos. Sí, perfecto, pero ¿y qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Entonces ya a usted ahí le tocaría generar como partirlo en 3 regiones y se hace mucho más complicado. Por eso uno tiene que elegir muy bien el diferencial. Entonces, listo, uno toma el diferencial vertical. ¿Sí o no? Entonces, si lo tomamos vertical, y ese va a ser un diferencial de X. Listo. Muy bien. Entonces, listo, ya sabemos cómo es nuestro diferencial. Esa reglita de saber cómo es nuestro diferencial, ¿cómo lo tomamos con respecto al eje X, con respecto al eje Y? Bueno, si es un diferencial de X, un diferencial de Y, y con respecto a qué gira, nos va a permitir saber qué método utilizar. Entonces, si tenemos el eje de giro horizontal o vertical, cualquiera de los dos, esto aplica para ambos, y vamos a tomar nuestro diferencial de forma perpendicular, supongamos que esto es totalmente recto, nuestro diferencial perpendicular al eje de giro, como les digo, puede ser girando en el eje vertical y tomar el diferencial horizontal, utilizamos el método de discos. Pero si por el contrario vamos a tener el eje de giro horizontal y el diferencial a su vez horizontal, también aplica para vertical, como en nuestro caso. Ay, Dios mío, eso parece unos dibujos abstractos. Listo, entonces aquí vamos a tener el método de capas cilíndricas. Además de eso, no solamente nos va a dar pistas de qué método utilizar, sino de saber cómo va a ser su volumen, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar cilindros, aquí vamos a utilizar discos o discos con 2 radios, o sea, un disco hueco, una arandela. Por eso les digo que se puede tener como un solo método. ¿Por qué? Porque el volumen de un disco, bueno, en este caso sería el de una arandela, pero más o menos así. Entonces sería de A a B, ¿qué va a ser de A a B? De donde a donde voy pues de donde a donde tengo mi región. ¿Sí? Que ahorita ya les voy a mostrar cuál sería nuestro caso. Y vamos a tener el radio mayor menos el radio inferior, en este caso sería, como les digo, para la arandela, y sería para el caso donde el eje es, donde el diferencial es un diferencial de X, pero también puede ser un diferencial de Y. Pero si, por ejemplo, tuviéramos un disco, pues ya sabemos que este radio no existe. Entonces simplemente vamos a tener R cuadrado, ¿verdad? Ya va a ser mucho más sencillo ahí. Y para el caso de los cilindros, pues sabemos cuál es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro con diferenciales va a ser 2i diferencial, llamémoslo de R por la altura por el diferencial de Y o de X, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces acá ya tenemos una regla que podemos recordar, que nos puede servir mucho. ¿Por qué? Porque nos va a servir a nosotros saber qué método utilizar. No siempre les van a decir a ustedes qué método se utiliza. Puede que en alguna ocasión le digan por el método de discos, no sé, el volumen de una pirámide, por ejemplo. No sé si ustedes, no sé qué libro de guía siguen, pero en el libro de Latham, séptima edición, que es el como que yo sigo, hay muy buenos ejercicios y hay muy buenos ejemplos. Lo recomiendo como para que lo lean. Entonces, bueno, tenemos esto. Y ya, como sabemos que vamos a utilizar el método de capas cilíndricas, ya que nuestro diferencial es exactamente paralelo, mírenlo acá, paralelo al eje de rotación, entonces nuestro método de estrella va a ser ese.
va a ser el de capas cilíndricas. Por lo que, bueno, aquí yo les había dicho cuál iba a ser nuestro límite de integración. Entonces miren que nuestra región está acotada entre menos 0.5 y 1. Esto por acá es 1. Eso va a ser 1. Y entonces sería oportuno yo saber cuál es el área de esta región. ¿Sí? Si yo tengo el área, ya puedo tener el volumen. Normalmente a uno no le piden el área. ¿Sí? Normalmente a uno le pueden pedir más fácil el volumen, que tiende a ser un poquito más complejo. Pero es bueno que ustedes, como para que lo vayan viendo, hallemos el área y ya va a ser mucho más fácil calcular el volumen. Entonces, vayámonos por acá. Vamos a tener que el área va a ser igual. El área va a estar acotada por estas dos curvas, ¿cierto? Y va a ser la curva superior menos la curva inferior. Entonces vamos a tener que el área lo podemos escribir de una vez como la integral que va de menos 1/2 a 1 por la curva superior, que ya sabemos cuál es, 1 más x menos x cuadrado menos la curva inferior, x cuadrado, por un diferencial de x. Entonces así se calcula el área de una región acotada por dos curvas. Si tuviéramos dos rectas, pues una recta y una curva es un poquito distinto, pero igual va a tener el mismo fundamento. Entonces vamos a ver cómo terminamos viendo qué es esta área. Entonces el área va a ser de menos 1/2 a 1. Bueno, acá podemos simplificar un poquito. Menos 2x cuadrado. Por un diferencial de x. Si ustedes hacen todo el cálculo, reemplazan, bueno, aquí yo utilizo el método de repartir la integral. Entonces yo reparto la integral menos 1/2, que me permite verlo más fácil, en 1 de x más la integral de menos 1/2 a 1 de x de x y menos la integral. Chicos, estoy muy desorganizada. Vamos a hacer por acá una separación. La integral de 2x cuadrado de x. Pues la integral es sencilla porque son elementos lineales. Entonces vamos a tener x de menos 1/2 a 1 más x al cuadrado sobre 2 de menos 1/2 a 1. Y este sería, espérate que baje 1/2. Esta es a ver. La integral si le sumo 1, bueno, sí, x al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2 y menos 1/2. Menos 2/3 de x al cubo. Me corrigen si me equivoco. Puede que me haya equivocado integral. 1/2 a 1. Bueno, creo que no, creo que está bien.
no, creo que está bien. Bueno, entonces, ya pues si ustedes hacen todo eso, que no lo voy a hacer acá, eso es el área, va a ser igual a 9 octavos. Entonces, el área nos va a dar igual a 9 octavos. Vamos a hacer la siguiente. Ya teniendo el área, ahorita para el volumen nos va a ser súper útil, y es que el área nos va a permitir saber más o menos esa región que tan grande o pequeña es. Entonces eso sirve de utilidad si usted le piden, por ejemplo, determinar o dar la interpretación de ese sólido que va a empezar a rotar en este caso en el eje X. Si quisiéramos hacer un dibujo de este sólido ya rotando en el eje X, es un poquito complejo, pero vamos a intentar hacerlo aquí. Entonces vamos a tener un eje, o ¿cómo se lo imaginan ustedes? No sé si se lo logran imaginar un poco. Entonces, ¿qué vamos a tener? Supongamos que esta va a ser mi recta X igual a menos 3. Y por acá vamos a tener el origen. Entonces esta va a ser Y, esta va a ser X. Este es difícil de hacer. Si ustedes tienen por ahí GeoGebra o algo donde lo puedan modelar y lo vean más sencillo, sería súper. Entonces vamos a tener acá que va a estar nuestra parábola 1 y pongamos que estos eran los puntos y este era el otro punto, y por acá va a estar nuestra otra parábola, casi así. Entonces toda esta va a ser nuestra región que vamos a poner a rotar. ¿A rotar alrededor de qué? De X igual a menos 3. Eso significa que el dibujito, a muy grosso modo, creo que va a quedar hasta raro, va a ser muy difícil de hacer. Bueno, entonces reflejémoslo, ¿sí o no? Entonces uno lo puede reflejar acá. Uno lo puede reflejar, digamos más o menos como es. Entonces reflejemos por acá. ¿Por qué? Porque tiene simetría. Al tener simetría podemos reflejarlo perfectamente, entonces... Ay, Dios mío. Voy a poner el otro. Supongamos que es igualito. Entonces vamos a poner esta otra región. Más o menos como quedaría. Entonces, mire, saquen un pedacito del diferencial. Saquen el otro pedacito del diferencial. Imagínense que esto me quedó perfecto, que este dibujito fue perfecto. Y van a darse cuenta que va a ser como una dona. Este dibujo es como una dona. Una dona, sí, como una donita. Entonces, miren acá. Entonces esta es la donita, la partecita. Aquí estés dibujando el diferencial de todo, de toda esa donita, que claramente no es tan fácil de observar. Entonces, ahí está un pedacito de diferencial. Ahora, ¿qué se van a imaginar ustedes? La otra parte, que aquí es como si estuviera saliendo por la computadora. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro sólido. Y nuestro sólido va a tener un volumen que ya podemos determinar. Entonces, bueno, una cosa importante, miren que este diferencial tiene una altura. Entonces extrapolemos por acá el diferencial y ese diferencial tiene una altura h. ¿Listo? Esa altura h va a ser esta. ¿Y a qué es igual esa altura h?
Pues esa altura h va a ser a la altura desde la curva inferior hasta la curva superior. Entonces va a ser la curva superior menos la inferior. O sea, h va a ser igual a 1 más x menos x cuadrado. Muy bien. Y vamos a tener el radio de esta donita, que va a ser igual a todo este radio. ¿Hasta cuándo? Hasta el diferencial que tomé. ¿Qué pasa? Este diferencial está en un punto arbitrario. Este diferencial está en un punto X. ¿Por qué? Porque usted no puede suponer que acá, no sé si recuerdan que ahorita esto era como un numerito cercano más o menos a un medio, era como un medio. Entonces usted no puede suponer que ese diferencial está en un medio, porque entonces, ¿dónde está el resto de los diferenciales de ese pedacito? O sea, este es un diferencial arbitrario, que particularmente usted lo toma allí, pero es mejor considerarlo general para que siempre que usted coja otro diferencial sea correcta pues la interpretación que usted dio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Usted sabe que este es x igual a menos x igual a entonces por acá tenemos x, derecho, x igual a menos 3. Entonces el r abarca todo eso. ¿A qué va a equivaler nuestra distancia r? Pues nuestra distancia r va a ser Sx, que se toma desde el origen, menos esa distancia x a la que yo estoy desde el origen, no, desde el eje al que voy a girar, menos el eje. Bueno, sí, aquí me equivoqué en algo y es puramente definición. El r es de menos r hasta el eje de coordenadas. Listo. Entonces ahora sí, x, que va a ser toda la distancia, menos la distancia al eje, va a corresponder a r, ¿cierto? Menos la distancia a la que está el eje donde voy a girar, que en este caso sería menos 3. Y si yo tomara el x en un medio, entonces usted tendría un medio menos menos 3, entonces va a tener un medio más 3, y esa va a ser su distancia r. Algo así, es lo que quiero como que sepa. ¿Sí? Tomarlo negativo, por lo que el eje está negativo. Bueno, y porque hay que restarle este pedazo. Bueno, entonces, vamos a tener que nuestro r, en nuestro caso, va a ser igual a x menos 3 igual a x más 3. ¿Listo? Ya tenemos nuestro r, que va a ser la distancia desde donde se pone a girar hasta el eje coordenado, y ya tenemos nuestra h. Tenemos nuestros puntos límites, o sea, hacia donde nuestros límites de integración, hasta donde se va a integrar, sí. Tenemos los límites y van a ser d igual a 1 y c igual a menos 1. Y nada, ¿qué queda por hacer? Reemplazar. ¿Quieren que hallemos todo el volumen o ya ustedes lo saben resolver la integral? Creo que acá lo más importante era la interpretación de cómo sacar el diferencial, cómo sacar los límites, cómo saber el radio, cómo saber la altura. Entonces, no sé si quieren que lo sepamos todo. O Ay, pasemos ¿por a qué otro ejercicio.
qué pena. ¿Por qué los límites de integración los tomaste entre -1/2 y 1? En este caso. Porque recuerden, ¿cómo se diría? Una pista, bueno, una sugerencia para todos los ejercicios. Primero, dibujen la sección plana. La sección plana les va a dar a ustedes todo y luego dibujan la sección volumétrica, o sea, sólido. Entonces, la sección plana le va a dar a usted información de dónde a dónde está la región. Usted en este caso sabe que la región va desde -0.5. ¿Por qué? Porque acá fueron los puntos, recuerden que nosotros hallamos los puntos de intersección de las dos curvas. Y el otro punto va a ser este. ¿Y cuál es ese? Es 1. Aunque ahí no aparece. Este es 1 y este es -0.5. ¿Cómo lo supimos? Mírenlo acá. Y esos son los límites donde yo voy a integrar. ¿Por qué? Porque es como si yo cogiera en toda esa dona un montón cogiera una pequeña sección y le sacara el diferencial a esa sección y sumara todos esos pedacitos. Entonces, al sumar todos esos pedacitos, yo ya voy a obtener el volumen de todo el suelo. Siempre uno hace eso. Coge una pequeña región y de esa forma usted ya sabe cómo es el diferencial y sabe de dónde a dónde está limitado esa región. En este caso es de -1/2. ¿Sí? O sea, son los límites o es el intervalo, en este caso en el eje X. ¿Por qué? Porque ya está, porque tenemos el diferencial vertical, usando el diferencial de X y va de -1/2. ¿Sí te quedó claro? ¿O te enredé más? Sí, entiendo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el diferencial, en este caso, ahí está horizontal, pues como paralelo al eje de rotación. Si estuviera perpendicular, entonces ya los límites de integración serían como los vértices. Los límites de integración también van a ser los vértices, pero en este caso van a ser los Y. Habría que ver el problema, ¿cierto? Pero supongamos que son así. Y yo tomo el límite, digamos, imagínense que hubiéramos podido tomar el diferencial así, horizontal. Entonces, en este caso, ya usted no puede tomar los límites en X, sino que los va a tomar en Y, porque ya su diferencial va a ser un de Y. ¿Me hago entender? Sí. Perfecto. Cada problema tiene su complejidad. Yo les traje varios y la idea es que resolvamos al menos 3 y veamos varios casos. Bueno, entonces sí, en este era simplemente eso. Es muy importante tener la interpretación del pedacito del sólido. Les recomendaría que hicieran este dibujo en GeoGebra. Es muy bonito y es una dona y uno ve cómo se va completando. De hecho, es una dona que tiene, es como si esto fuera rojo y esta partecita de abajo fuera azul. Entonces es una dona que tiene una parte más cóncava como hacia adentro y la otra partecita es como cóncava hacia afuera. Es una dona, imagínense una dona. Pero una dona que no es uniforme, que no tiene como imagínense una dona de 2 colores, entonces no son 2 colores uniformes en la dona, sino que un pedacito va a ser más de un color y otro pedacito va a ser más de otro color. Es bonito, es bonito. Entonces, bueno, tenemos acá, entonces vamos a tener X más 3 y por la altura 1 más X menos 2X al cuadrado por un diferencial de X. Bueno, estamos de acuerdo que diferencial de X. Entonces, bueno, ¿qué se hace ahí? Solucionar. ¿Cómo se soluciona? Se los voy a plantear para que ustedes lo resuelvan. Hacen una distributiva. Uno que hace con las integrales, distribuye, entonces distributiva. Luego, si encuentra algún término semejante, pues lo cancelo. Si no, lo que yo hago normalmente es dividir la integral, pero pues es de una forma un poquito, aunque yo no me sé otra.
O sea, cuando son términos así lineales, lo que hago es como dividir la integral para cada pedacito, como lo que hice anteriormente, no sé si era. Entonces, bueno, miren que yo acá dividí como para cada pedacito. Pero pues si vos tenés una integral de 20 términos, te demoras mucho. Entonces busquen por ahí otro método. Y ya luego voy a ir eh, mm, evaluando los límites. Evalúo los límites y voy a llegar más o menos a esta expresión, se lo dejo para que lo hagan y lo verifiquen y vuelvan a hacer el, el ejercicio, lo hacen con más calma, ponen otro caso, como por ejemplo el que el compañero dijo, y más o menos queda algo así. Ese va a ser más o menos nuestro volumen. ¿Se puede simplificar más? Claro, pero así está, ¿no? ¿Ya? Bueno, que estarían unidades cúbicas, ¿ya? Que es normalmente las unidades del volumen. Y ya chicos, este es un ejercicio. Aquí estuvo un desorden. Y ya, eso era todo por esta parte. ¿En qué método? Lo hicimos en método de capas cilíndricas. ¿Dudas con esto? Procedemos con otro. ¿O cuánta gente hay? O ya se fueron todos. Estamos solos. Estoy solo con el compañero. No, aquí hay más gente. Bueno, entonces tú eres el más participativo. Listo, no. Si quieren hacemos otro. Hagamos uno de... podemos hacer uno de una sección plana, que en este caso va a ser por el método de discos. Una sección plana que pues en este caso va a ser de discos. Entonces hagamos ese. Voy a por acá crear otro chica. Y este ejercicio dice, bueno, dice, un cilindro circular recto de altura h y un radio de la base dr con los ejes coordenados dispuestos de modo que el origen está en el centro de una base y su altura se mide a lo largo del lado positivo del eje X. Entonces, bueno, planteemos esto mejor. Entonces hagamos otro bueno, ejercicio. Si tienen por ahí un ejercicio que queramos solucionar, me dicen. Que quieran solucionar, me dicen. Hoy voy a enfocar en hacer volúmenes de sólidos. Como les digo, si quieren estar en la parte donde vamos a hablar de longitud de arco, si no estoy mal, áreas y momento de inercia, creo que también. Ustedes creo que también se le evalúan el momento de inercia de ciertos sólidos, por ejemplo una barra, ¿cierto? Bueno, hay otros temitas como que intentaré tratar antes del parcial el martes y es presencial. Va a ser una sesión presencial para que nos conozcamos y sea pues mejor. Entonces vamos a seguir con otro ejercicio de estos de sólidos. Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. A ver si ya aprendí a manejar eso. Por acá tenemos el eje X. Por acá tenemos el eje Y. Y vamos a tener un cilindro. Mucho mejor. Y por acá digo
Muy bien, esto quedó perfecto. Entonces me dicen, espérate que el ejercicio me está diciendo algo muy importante. Y es que me dicen, cilindros, bueno, pues hay un cilindro circular recto de altura h, entonces vamos a empezar paso por paso. Ahí vamos a tener la altura, de este cilindro es h. Y me dice que el radio del cilindro va a ser E. Y me dice una cosa muy importante y es, con los ejes coordenados dispuestos de modo que el origen está en el centro de una base. Entonces hay que poner el origen por acá. Por lo que el siguiente eje va a ir más o menos así. Entonces este va a ser el eje. Bien. Y este va a ser el eje X. Muy bien. Entonces vamos a tener este origen que tiene una coordenada 0, 0,r. Y bueno, ya, ¿qué más me piden? Y su altura se mide a lo largo del lado positivo del eje X. Muy bien, o sea, su altura se mide con respecto a eso. Muy bien, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre para este ejercicio? Utilizamos el mismo método de ahorita, ok. Por ejemplo, acá, ¿ustedes qué pueden hacer? Ah, bueno, pero listo, este no se pone a rotar. Este no se pone a rotar. No, hagamos otro. Porque este ejercicio lo tenía como para mostrarles desde lo básico. Pero no, hagamos otro ejercicio mejor. Hagamos uno de verdaderamente es un sólido de revolución. Sí, porque con ese podíamos hallar el volumen de ese sólido, pero él no gira. Entonces, simplemente sacaríamos una sección plana. Entonces no tiene... Pues, ahí a ustedes como que también aparece que les van a preguntar secciones planas. Pero es más interesante hacer estos de sólidos de revolución, como que giren, que se muevan. Entonces sí, mejor hagamos otro parecido con el que hicimos ahorita. Entonces dice, calcula el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva, otra vez, y igual a x al cuadrado, acotada por la curva y igual a x al cuadrado, el eje x y las rectas, entonces está acotada por el eje x y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Y se gira alrededor del eje x. Se gira alrededor del eje x. Se gira en x. Muy bien. Entonces aquí vamos a aplicar la misma deducción y es, entonces, cogemos nuestra primera región, bueno, nuestra primera, ¿cómo se dice? Función, ecuación que nos va a determinar parte de la región acotada. Entonces hacemos primero que nada un gráfico viendo la parte del área, ¿cierto? La parte plana, y dibujamos nuestra primera ecuación.
nuestra primera función. ¿Qué va a ser? En este caso va a ser una parábola. Entonces esta va a ser la parábola x al cuadrado. Y resulta que también hay otras dos partes que también nos lo acotan. Y son x igual a 1, entonces pongamos 1 y x igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos unas verticales. X igual a 2. ¿Cuál sería nuestra región acotada en este caso? Bueno, dice que y igual a x al cuadrado, el eje x está acotada por el eje x. Y estas curvas, estas rectas, estas líneas. Entonces, ¿cuál sería nuestra región? Nuestra región va a ser esta. Esta va a ser nuestra región que vamos a poner a girar. Y tomamos también un diferencial. Entonces tomamos un diferencial. Bueno, miren que acá pues está un poquito más sencillo, ¿cierto? Porque acá no nos tocó como hallar los puntos de intersección y demás. Y a este diferencial llamémoslo delta x. Sí. Y luego, por ejemplo, acá podríamos tener, si reemplazamos esta recta, x igual a 1 en y, podemos tener los dos puntos de intersección. Es que es mucho más sencilla. Entonces, mire, usted coge esta recta x igual a 1 y la reemplaza en y. Entonces tenemos y igual a 1. Y y en 2, esto es y en 1, va a ser igual a 4. Entonces vamos a tener dos puntos, p sub 0, que va a ser 1,1, y p sub 1, que va a ser 2,4. ¿Cuáles son esos puntos? Este es p sub 1 y este es p sub 0. ¿Para qué me sirve eso? Para poder tener los límites de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro elemento rectangular del área. ¿Qué método se les ocurre? De acuerdo a lo que ahorita les mostré. ¿Qué método utilizamos? Volvemos a utilizar el de capas cilíndricas. Bueno, una cosa, usted puede utilizar cualquiera realmente, pero se va a dar cuenta que por unos son más difíciles y casi imposibles de resolver y por otros son más sencillos. Entonces, también me pueden proponer cualquiera. Pero lo ideal es que sea el más fácil, de acuerdo a la geometría, a cómo va a ser nuestro sólido. ¿Qué se les ocurre? ¿Método de qué? En este caso sería discos, ¿no? Porque el diferencial es perpendicular al giro de al eje de rotación. Exactamente. ¿Cómo va a rotar esto? Con simetría con respecto al eje X. Más o menos va a ser así nuestro sólido. Mírenlo acá. Vamos a hacer nuestros sólidos ya bien dibujaditos. Este sí es más fácil de dibujar. El otro es muy abstracto. Entonces aquí vamos a tener más o menos bueno, realmente uno debería hacerlo como más coquito. Entonces uno lo que hace es hacer simetría. Entonces acá tenemos una. Y acá vamos a tener otra. Entonces esto va a ser algo así. Algo así va a ser. Y este va a ser nuestro sólido de revolución. ¿Cómo va a girar? Supongamos que gira así. Y va a girar con respecto al eje X.
¿Cuál va a ser nuestro diferencial? Entonces es como si sacáramos un pedacito de todo esto que puede ser como un cono. Que en verdad es un pedacito de disco, pero no me quedó. Ahí está aproximadamente nuestro pedacito de disco. Ese sería nuestro diferencial. Imagínense que ustedes cortan ese cono. Algo más o menos así les queda, un pedacito chiquito. Entonces vamos a utilizar el método de discos. ¿Qué dice el método de discos? Que el método de discos. Vamos a tener esto que está por acá. Pi de A a B de R cuadrado menos R. Pero miren acá que solamente tenemos un radio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Solamente R mayúscula. Bueno, el radio que tengamos. Entonces acá vamos a tener esto. ¿Sí? El volumen en principio va a ser pi de la integral que va de A a B, que en este caso, ¿quién va a ser A? A va a ser 1 y B va a ser 2. Lo que ya vimos, que va a ser X entre 0 y X entre 1. Y vamos a tener acá el radio al cuadrado por el diferencial de X. ¿Por qué? Porque nuestro diferencial tiene un ancho de X. Y, ¿qué necesitamos calcular acá? Si se dan cuenta, el radio de nuestro disco, ya lo sabemos, ¿no? El radio de nuestro disco sería, entonces vamos a hallar primero el volumen de un diferencial de volumen. Entonces el diferencial de volumen va a ser pi por el diferencial, pi por el radio de ese diferencial, que podemos llamar en este caso ¿cómo lo podríamos llamar? Pues miren, aquí pasa algo particular. Pues aquí se me ocurre. Este diferencial tiene una posición con respecto a saquemos este diferencial de acá. Entonces tenemos este diferencial. Este diferencial está intersectado en un punto cualquiera con la curva X al cuadrado y parte del eje X. Pero resulta que ese diferencial no está pasando, o sea, esa curva X al cuadrado no le está pasando por un punto que yo conozca, o sea, es difícil conocer ese punto. Yo solamente sé que está acotado por algún punto en el eje X. O sea, yo esto lo puedo llamar X. Coger cualquier punto sobre ese diferencial donde yo crea que se acota, que se toca con la curva. Recuerden que cualquier punto que yo escoja debe ser intersectado por la curva. Entonces, en este caso, pues debe ser intersectado acá. ¿Por qué? No sé por cuál número, o no sé por qué valor. ¿Qué puedo decir yo? A nivel general, este punto tiene la siguiente coordenada. X,
x al cuadrado. ¿Por qué x? Bueno, solo que coger x es muy ambiguo. Cojamos xy. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo xy en mi parábola me va a dar la coordenada en y, como lo hicimos ahorita para determinar este punto P sub 0 y P sub 1. Entonces vamos a tener y igual a x sub i al cuadrado. Y listo. Entonces, bueno, tenemos nuestro x sub i y el x sub i al cuadrado. O sea, ya tenemos la coordenada. Ahora sí podemos determinar para ese diferencial de volumen cuál va a ser su volumen. Entonces eso va a ser por el radio de ese diferencial, que cuál va a ser esa altura, o sea, ese xy al cuadrado. ¿Sí? Creo que sí, si los enredo me dicen, o sea, en serio. Lo que a veces lo ve sencillo, pero no necesariamente todos lo deben ver así a la primera. Entonces, en este caso es un x sub i al cuadrado, x sub i al cuadrado. ¿Por qué? Repito, porque este x sub i, recuerden, miren, el sólido, miren que este es como si fuera el radio del cono, ¿sí? Este es como si fuera el radio del cono. Ese sería el radio mayor, claro. Pero cuando yo estoy tomando cualquier diferencial, yo necesito saber cuál es este radio. Este radio yo lo puedo hallar si determino cuál es la coordenada de algún punto que toque la curva al diferencial que tomé, que es arbitrario, no necesariamente es algo que yo conozca. Entonces yo tomo una coordenada en X porque yo sé que está tocando el X y que hacia arriba va hacia el Y. Entonces reemplazo. Determiné que era X sub I al cuadrado. ¿Listo? Luego voy a ir, antes de calcular el volumen total, me sirve calcular primero el volumen de mi diferencial. Porque ya luego lo que voy a hacer es integrar y ya pues, va a ser más sencillo. Pero acá es más, es mejor empezar así. Entonces es mejor empezar hallando el diferencial del volumen. Bueno, entonces tenemos el radio. ¿Y qué más necesitamos? El de X. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el de X? El ancho. Ancho, que es un pedacito chiquitico, un diferencial de X. Muy bien, entonces miren que yo acá ya puedo saber que el volumen de ese diferencial de volumen va a ser ¿qué? X sub i a la cuarta. ¿De qué? De X. Muy bien. Entonces, supongamos que ese diferencial es muy chiquitito. Las integrales nacen todas de sumatorias. Todas las integrales nacen de sumatorias. Para este caso es bueno verlo desde ahí, pero no es muy complejo. Simplemente usted sabe que el volumen va a ser una integral. ¿Pero de dónde sale esa integral? De llevar ese diferencial que yo tomo al cero, o sea, casi al cero, o sea, llevarlo a un límite del diferencial tendiendo a cero. Bueno, en valor absoluto, claro, porque no, quién sabe, tengamos un diferencial negativo. Entonces es mejor tenerlo en valor absoluto. Y va a venir de una sumatoria desde algún i. ¿Cuál es i? De estos i, porque es que tú no sabes de cuántos pedacitos lo puedas dividir. Entonces tú dices un i igual a 1 hasta n. Hasta n, sí, hasta el número de pedacitos que hayan. Que eso es lo que hace una sumatoria. Una integral. Una integral suma todos los posibles pedacitos que puedan salir para determinar algo total de algo. Por ejemplo, el volumen, el área, no sé, sí, cualquier cosa que tú quieras determinar el total de eso. Muy bien, entonces tú acá ya tienes todo. Tú acá ya vas a tener la sumatoria
¿De qué? De lo que acabaste de hallar anteriormente de x sub i a la 4 por un delta de x. Como ya sabes que tendiste esto a 0, entonces ya vas a tener el volumen total, que era lo que teníamos acá. Se dirá, bueno, ¿usted cómo hizo eso? Y ya sabía más o menos cuánto era, sí. Pero es bueno también entenderlo desde los diferentes puntos, entender las cosas de base. Y es que toda integral es una sumatoria. ¿De cómo? De un límite, de los deltas que tienden a 0. Entonces vamos a tener la integral, ya sabemos los límites de integración, de 1 a 2 de x a la 4, ya casi puede ser un x, porque vamos a tomar un punto x general, ¿cierto? Suponiendo que ya tomamos todas las posibilidades, entonces va a ser un x genérico de x. Y luego, ¿qué se hace? Se integra. ¿Y cómo se integra? Pi de x a la 5 sobre 5 de 1 a 2. Bueno, este sí es más fácil. Y eso va a ser igual a pi evaluado límite superior menos el límite inferior. ¿Sí o no? O límite inferior menos inferior. Vamos a ver. Igual eso nada más afecta creo que un signo. Quinto. Vamos a poner límite inferior menos superior. A menos B. B menos A. Que me corrige. Como no sabe tanto. Creo que es B menos A. Entonces pongamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entonces a las 5 a 32, ¿verdad? 32 quintos menos un quinto. Menos bueno, entonces pongámoslo por acá. ¿Sí? Y 32 a 32 quinto, 22 sobre 5 menos un quinto. Y bueno, ese sería el volumen. ¿En qué unidades? En unidades de volumen. O sea, en unidades cúbicas. Y ya, chicos. Que es para mí, pues, cuando lo intenté resolver, lo más complejo fue determinar esto. Entender por qué es necesario yo darle una coordenada a algún punto del diferencial. Entonces eso va a ser principalmente porque necesito calcular el volumen total y lo único que tengo es el diferencial de ese volumen, un pedacito pequeño del área. Y ya, pero bueno, pues ahí lo vimos más o menos, recuerden, es el radio este pequeño. ¿Alguna duda? Pregunta. No, sí. ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? ¿O estaba demasiado fácil? ¿Quieren que hagamos uno más difícil? Podríamos hacer uno por arandel. Si a mí me confunde, por ejemplo, lo del radio al cuadrado menos un radio El pequeño, radio creo inferior. que sí. Listo, ¿tienes algún ejercicio por ahí? No tengo ninguno de esos. Podemos buscar alguno y hacerlo. O si tienes uno, me lo dictas, yo puedo hacerlo también. Pues lo podemos intentar, ¿cierto? No, lastimosamente no tengo uno. Entonces, esperen, denme 2 minuticos, yo busco alguno de algún libro. O si algún compañero tiene uno por ahí, puede hablar, puede pronunciar. No, la verdad no. Nada, bueno, esperen, pues yo busco uno por acá. Bueno, creo que por acá encontré uno.
Bueno, podemos intentar el siguiente. ¿Usted cómo sabe cuando tiene cuando debe utilizar, bueno, al menos así lo estudié yo cuando lo vi, era normalmente usted utiliza arandelas cuando le dan regiones que no parten del origen. O sea que pueden ser simétricas con respecto al eje X o con respecto al eje Y, pero normalmente, como lo recuerdo, tengo pocos ejemplos en mi cabeza, empiezan desde algún punto diferente. Por ejemplo, desde acá, o desde acá, o desde acá, y tienen un hueco. Entonces vamos a hacer ese que encontré por acá. Entonces, ejercicio. Entonces el que hicimos por cilindro también puede dar por arandela. Pero sería una arandela maciza. O sea, no sería una arandela. ¿Cómo te explico? Sería... O sea, sí, Ya, daría sí, por sí. el método de discos. Pero cuando usted le den un cilindro, utilice cilíndricas. Entonces es como si a usted le dieran una esfera y usted se pone a utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Para qué? Pues utilizo coordenadas esféricas. Para algo existen, para simplificar. Entonces, por eso se utiliza. Entonces, bueno, dice así el ejercicio. Dice así. Determina el volumen del sólido generado al hacer girar las regiones acotadas por, bueno, este es bacano, acá tenemos, acotadas por una recta, y, por las rectas, y menos x igual a 3, y la curva, pues esta es una recta, y la curva x al cuadrado igual a y menos 1. Bueno, dadas alrededor del eje X. Entonces, eje X va a girar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero por hacer acá? Despejar. Recuerden que principalmente, primordialmente, es muy importante usted calcular dónde se van a cortar estas dos. Se tienen que cortar. ¿Por qué? Porque necesitamos una región acotada por ellas dos. Eso no lo dice el ejercicio, están acotadas por esas dos cosas. Entonces usted despeja la que más fácil le quede. En este caso yo voy a despejar y. Me va a quedar x más 3. Y en el otro lado me va a quedar y igual a x al cuadrado menos 1. Más 1 más 1. Menos más 1. Bueno, esto no hemos hecho más bien todo. ¿Qué hacemos? Igualamos. X más 3. Miren que es como una receta. Obviamente esta receta puede cambiar mucho si a usted le tiran un ejercicio pues, más duro. Si le dicen está acotada por 4 o 5 regiones, por 4 o 5, bueno, 3 rectas y 2 parábolas. Pues ya a usted le toca pensarle un poquito más porque tiene que saber dónde está la región. Pero en estos casos tiende a ser un poquito más sencillo. Y pues espero que no les tiren algo muy duro. Igual, pues podríamos hacer el trabajito de yo hacer un ejercicio este fin de semana, cualquier cosa, y el martes hacer otro de un poquito más nivel. Pero bueno, lo más importante es que entiendan los métodos. Entonces, x más 3 igual a x al cuadrado más 1. Excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos todo a un lado. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 1 menos x menos 3 igual a 0. X al cuadrado menos x menos 2. Menos 2. Listo. ¿Quién lo hace? Bueno, hagámoslo pues todos.
Entonces, método del estudiante. X va a ser igual. A ver si me acuerdo. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4. Si alguien me corrige este signo, la verdad no me acuerdo de este signo exactamente. Sobre 2a. ¿O está bien ese signo? ¿Quién sabe? O eso no se podría factorizar como también, x menos 1. También, sí, obvio. Sacar raíz. Sí, también. Bien, hay métodos siempre más sencillos. Bueno, sí, no, estoy listo. ¿Cuál sería la factorización? X menos 1 por X más 2. No. Menos 2. Ajá. Sí, X menos 2 y X más 1. Así. Las veo yo. Creo que me equivoqué también. Entonces quedaría igual a 0. Creo que sí. Creo que sí. Sí, porque ya me quedaría raíz cuadrada. Sí, quedaría así. X igual a 2 y X igual a menos 1. Muy bien. Entonces vamos a tener estos dos puntos. Ahora, ustedes ya saben cómo calculo los puntos de intersección. Entonces, reemplazo estos dos valores en cualquiera de las dos. Obviamente hay una más fácil. Entonces va a ser y de 2. Voy a reemplazarlo claramente en la primera. Bueno, en esta. Entonces me va a quedar y de 1 igual a 2 más 3, que eso da 5. Y y de menos 1, perdón, sí, y de 2. Y de 2, eso da 5. Y y de menos 1, que me va a dar menos 1 más 3, y me da 2. Mis puntos van a ser P sub 0, 2,5 y P sub 1 en menos 1,2. Todo correcto, hasta ahí no hemos hecho mayor cosa. Ahora vamos a hacer el gráfico. ¿Listo? Si para alguno ese paso se perdió, me puede decir, yo me devuelvo todo lo que necesite. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es una parábola. ¿Sí o no? Una parábola desplazada. ¿Desplazada hacia dónde? ¿Quién me dice? Matemáticas básicas. O bueno, no sé, a ustedes cómo se dan. A mí matemáticas básicas. Está desplazada hacia arriba, ¿no? Excelente. ¿Cuántos espacios? 1. Yo hallaría, pues, o yo no sé, para saber cuál está. No, pero. Pues hallaría los vértices. No, que yo hallaría. Bueno, sí, pero por ejemplo, Porque mira realmente. que... Sí, Ajá, porque no me acuerdo sí. realmente cómo es lo de para graficar las parábolas. Así con lo Bueno. de. Pues sí, eso se ve en diferenciales. Sí. Usted lo que hace acá es ver lo siguiente. Y de hecho, sí, pues ya acá si haríamos el vértice, entonces tendríamos que completar, entonces espere, ¿cómo? La fórmula del vértice es E menos B sobre 2A. Porque la ecuación de una parábola es que AX2 más BX más C. Pero, bueno, entonces Es, sería, pues es fácil. entonces sería, Entonces,
Díctala, díctala. X sería igual entonces a menos B sobre 2A. Eso es Ajá. para hallar el vértice. Y en este caso, A En este caso A es 1 es 1, es 2. Y B, y B es no hay. 0. Entonces sería 0 en el eje X. Sí, sí, Ah, es que bueno. eso Bueno, pero no importa, muy bien. Mira que ya te quedó X0 y en Y1. O sea que te va a quedar acá. Míralo. Pero súper válido. Los métodos son para algo. Hay que utilizarlos. Y si te acuerdas de eso, maravilloso. O si te acuerdas de traslación de, de coordenadas también. Cualquiera de las dos. Muy bien, entonces este es 1. Y la parábola abriría así. Algo así. Rayito. Pongamos que es simétrica, ya saben muchachos que lo mío no es el arte. Listo. Muy bien. Y la siguiente, la recta. Bueno, aquí ya tenemos los puntos donde se intersecta. Entonces eso va a ser muy útil. Y es porque nos va a permitir a nosotros graficar la recta. Entonces, vamos a tener una... bueno, con la recta también se hace lo mismo, como que uno sabe que se traslada hacia arriba. Pero si no, hagámoslo primero graficando la parábola y luego grafiquemos la recta. Vamos a ver si nos da con esta simetría que manejo yo. Entonces, tenemos el punto 2,5. 2 y 5. Como les dije, no dio con la simetría que manejo. Pero bueno, si algo la vamos a hacer. 2,5, o sea, la parábola va a ser así. Y el otro punto va a ser menos 1,2. Menos 1,2. O sea, la recta va a pasar casi así. Entonces es que hay que dibujarlo bien. Listo, entonces miren, este es el otro punto de donde era 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este va a ser P sub 0, P sub 1. La recta tiene que pasar por acá, necesariamente. Entonces sabemos que es una recta más o menos. Lo hacen con papel y lápiz, manejan una simetría en cuanto a cómo hacen la división de los intervalos de cada eje, pero igual ahí más o menos se. Y la parábola tiene que pasar por ellos también. Entonces ahí está la parábola. Bueno, no quedó mal. Ya tenemos la región. Mírenla acá. Esta va a ser nuestra región. Está desplazada del origen. Y rota, dice que se pone a girar alrededor del eje X. O sea, va a girar así. ¿Sí? Va a girar así. No nos están diciendo con respecto a qué recta, simplemente con respecto al eje X. Eso significa que si por simetría ponemos esto acá abajo, que sería algo así, vamos a ver si por acá me da, este sería un punto. Si me siguen muchachos, creo que sí. Entonces simplemente haciendo la gráfica, 1, 2, 3, 4, 5. sí, hasta ahí vamos bien. Listo, entonces, a ver, esta sería, bueno, no hagamos la línea recta con esta cosita.
más o menos como por acá. Supongamos que esto es perfecto y que por acá vamos a tener el 2 y que es exactamente en el 5. Bueno, ya ustedes comprenden el caso. Y vamos a tener la parábola. La parábola va a ser así. Ah, no, ya pues. El caso de esto es simétrico. Listo. Esta es simétrica con esta. Ya ven ahí que hay un hueco. Entonces, ¿cómo se completa ese huequito? Usted puede dibujar por acá como si fuera, a ver, ¿esto a qué se parece? Bueno, no sé, como un cono con un hueco en la mitad. Entonces usted hace esto. Va a hacerlo con esto. Miren ahí, nuestra arandela, de nuestro sólido, que va a tener una región que vamos a sacar por arandelas. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que sacaríamos el diferencial de área? Bueno, el diferencial de volumen, perdón. ¿Lo sacaríamos desde acá o desde dónde? Recuerden, eso tiene un hueco, pero el hueco hace parte del sólido. O sea, ese hueco no está pues, como evadido. Entonces, ¿ustedes cómo sacarían el diferencial? Miren, son pasos. Primero se hallan los puntos de intersección, se hace más o menos la sección plana, luego se hace el sólido aproximado de cómo va a ser y luego se saca el diferencial. Chicos, entonces, ¿qué diferencial sacamos o qué? ¿Se refiere a que es vertical o horizontal? Vertical, horizontal o de dónde a dónde. O sea, ustedes ponen este ejercicio pues en el parcial. Usted tiene que sacar el diferencial, porque necesita sacar Ahí, el diferencial de volumen. Ajá. ahí el Dígame. diferencial se supone que tiene que ser perpendicular al eje de rotación. Excelente. Perpendicular. ¿Y de dónde a dónde? ¿Desde acá o desde acá o desde acá o desde acá? Bueno, No, entre las dos curvas, se supone. entre las dos curvas. Listo, Pues, entonces pero en espera. un solo lado, pues no. Sí, eso. Solamente en un lado. Pero, Exacto. ¿va desde acá o va desde acá? Desde las dos curvas. O sea, desde este pedacito nada más. Eso sería lo que uno pensaba. Pero es que mira que eso es hueco. Pero eso no es macizo, eso es un huequito. Y el huequito, que vuelvo y hago otro cosito. El huequito es más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están pesando desde el origen. O sea, mira que la reflexión siempre deja un hueco. Pues imagínenselo como un cono hueco. Entonces el diferencial no se puede tomar desde acá porque estaríamos quitándole un pedazo del sólido. ¿Qué hay que hacer? Tomarla toda. ¿Desde dónde a dónde? Desde aquí hasta acá. Vamos a coger otro color. No, no es brillante. Entonces, usted toma el diferencial desde una curva, que en este caso es una recta, pasando por la otra hasta donde se termina el sol. O sea, esta sería nuestro diferencial de volumen. ¿Listo? ¿Sí entienden más o menos por qué? Ahí es donde están los dos radios. Entonces usted va a tener un radio que va a ser el mayor,
o sea, el total, que va a abarcar más o menos desde el centro hasta el límite, y el otro va a ser el pequeño, que va a ser R. Entonces, para pasar de... Entonces, usted va a tener algo así. Pero usted tiene esto, ¿no? Cierto grande. Y tiene una distancia que va a ser esta distancia de aquí a aquí, que la va a llamar R minúscula, y toda esta distancia que la va a llamar R mayúscula. Muy bien. Si usted necesita solamente el área de su sección sombreada, o sea, de su región, usted va a tener que calcular R menos R, ¿sí o no? Bueno, si usted quisiera saber el radio de eso, de la sección, recuerden que la sección es más o menos así. Más o menos por acá era, como por acá sí, y tenía una línea recta así, ¿sí? Más o menos así, o sea, que necesitaba la de toda esta región. Entonces tú sacabas un diferencial, pero ese diferencial que tú sacas, para saber ese radio, usted tiene que considerar el pedacito de arandela que está como por fuera. Usted tiene todo este radio y tiene que considerar el radio como del hueco. Y por eso el radio de ese pedacito va a ser R menos R. Más o menos, ¿sí? Un poquito complejo, pero más o menos ahí como que se entiende. ¿Sí entienden por qué lo sacamos así? Bueno. Entonces, vamos a tener un volumen que va a ser de la siguiente. Yo creo que acá nos va a permitir este dibujo sacar más fácilmente de todo. Miren que aquí vamos a tener una curva que va a ser la línea recta, que va a estar asociada a una parte de la región sombreada, y la otra partecita que va a estar asociada a la parábola. Entonces, para yo saber esa distancia, yo lo que hago, o sea, sí, a fin de cuentas el compañero tuvo razón, porque sí, solamente había que tomarlo acotado estos dos. Sí, es muy cierto. Pero no, igual, mire, usted toma todo este diferencial, entonces usted tiene que saber quién es R menos R. ¿Y quién es R? Desde el centro hasta la recta, o sea, va a ser toda la recta, que quién es X menos 3 al cuadrado, ¿sí o no? R al cuadrado menos R al cuadrado, que es el radio al cuadrado para hallar el volumen, ¿cierto? Menos el R pequeño. El R pequeño está acotado solamente hasta la curva. Entonces, ¿quién va a ser la curva? X al cuadrado menos 1. X al cuadrado más 1. Entonces, sí, miren que, o sea, lo que el compañero dijo es cierto, pero si uno, sin aprenderse la fórmula y solamente conociendo cómo sale, es fácil también. Se toma el diferencial completo, porque es que el sólido no es solamente este pedacito, es todo, y abarca el hueco, ¿verdad? Entonces usted sabe que todo este diferencial tiene una longitud.
o sea, un radio, ¿sí o no? Todo el radio. Pero ese radio está acotado. Está acotado por una recta y por una curva. Entonces, mira, aquí va a tener el radio menor, que va a ser R minúscula. Y aquí va a tener el radio mayor, que va a ser hacia la recta. ¿Sí me entienden esa parte? Por favor, díganme. Entonces, R'. R minúscula sería El X menos radio. 3, ¿no? No, R minúscula sería hasta la curva. Mira que el radio chiquito, solamente llega desde el centro, bueno, desde acá, desde el eje X hasta la curva. Mira que no abarca más. Entonces, si usted lo tomara hasta arriba, querría decir que el radio chiquito es lo mismo que el radio grande. ¿Eso en qué pasa en los discos? En los discos por eso no hay una diferencia, porque es que en los discos no hay ningún hueco, entonces los dos radios coinciden. Sin embargo acá no, porque es que acá vos tenés un huequito que tiene un radio inferior porque está acotado por una curva y el otro que tiene otro radio que está acotado por otra curva, que en este caso es una recta. ¿De quién va a ser ese radio chiquito? Que solamente va a ser la de la región sombreada, va a ser R'. Más o menos. Vale, lo entiendo. Es como tomarlo de arriba hacia abajo. Sí, o sea, si uno se aprende la fórmula, sí, pero la idea no es esa. Entonces es mejor como uno saber deducirlo. Y pues ahí sé que lo hago. Por eso que les digo. Y los límites de integración ahí entonces serían también de en dónde. X con respecto a X. Pues Exactamente. sí, en la intersección sería, pues de la curva y la recta. exactamente, sería de -1 a 2. De -1 a 2. Entonces, mírenlo acá. Veamos el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual el volumen va a ser igual a pi desde -1 a 2 de x menos 3 al cuadrado menos x al cuadrado más 1 al cuadrado por dx. ¿Ya? ¿Qué se hace luego? Se intenta pues simplificar lo más posible. Entonces pues hay que solucionar la integral. Para eso simplificamos esto que tenemos acá. Entonces sería x al cuadrado menos más 6x más 9 menos, y lo otro que está en el otro paréntesis, x a la 4 más 2x a la 2 más 1. Esto por un diferencial de x. ¿Qué se hace luego? Organice. Pues pi de -1 a 2 de menos x a la 4 más x al cuadrado menos 2x a la 2 más 6x más 9 menos 1 de x. ¿Qué más podemos simplificar por acá? B igual a pi de -1 a 2 menos x a la 4. Esto me va a quedar menos x al cuadrado más 6x más 8. Y lo otro es historia, ¿sí o no? Porque de lo otro solamente solucionar esta integral. Y solucionar esa integral ya lo sabemos hacer, que es simplemente, bueno, el método que yo hago, ¿cierto? Ya les conté. Entonces la solución, pura carpintería. Aquí, ¿qué es lo más importante? La interpretación. Plantear Lo más bien la difícil. integral. Sí. Y es lo más duro,
Les aseguro que les puede aparecer cualquier tipo de ejercicio, desde uno sencillo hasta uno un poquito más complicado.